Doctora, buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos este viernes 5 de junio del 2026 al tercer y último día del 17º Congreso Internacional de la Red de Vivienda y Hábitat Sustentable de México, Ciudades y Comunidades Sostenibles. Construir y gestionar un hábitat inclusivo, seguro, resiliente y sostenible hacia el 2030, organizado por la Universidad Autónoma de Yucatán. Esta es la última sesión vespertina en la que se presentarán las ponencias correspondientes a la mesa 3. Mi nombre es Michi Cortés y estaré coordinando esta sesión. La dinámica será la siguiente. Tendremos dos rondas de ponencias consecutivas. Cada presentación contará con un tiempo de 10 minutos. Cuando resten 3 minutos para concluir, les haré una pequeña señal o les haré mención de ello para que puedan ir cerrando su exposición. Al finalizar las presentaciones de cada ronda, se abrirá un espacio para preguntas o comentarios por si alguien desea participar. Antes de dar inicio, ¿alguien tiene alguna duda? No, doctora, muchas gracias. Muy bien, continuamos. Sin más preámbulo, damos inicio a la mesa 3 y cedemos la palabra a nuestra primera ponencia titulada Influencia de los desarrollos inmobiliarios en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, por Jesús Daniel García Vázquez de la Universidad Autónoma de Guerrero. Si está listo, puede comenzar. Sí, claro. Para compartir, A ver, permítame, pensé que ya les había dado el acceso. Listo. perfecto. ¿Podría indicar si se ve la presentación? Sí, ya la podemos ver. De acuerdo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Daniel García Vázquez. Soy estudiante del doctorado en Arquitectura y Urbanismo por parte de la Universidad Autónoma de Guerrero y vengo a exponerles el tema de la influencia de los grandes desarrollos inmobiliarios en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo Guerrero. Como pequeño contexto, para analizar la ciudad hay que saber dónde estamos ubicados. La ciudad de Chilpancingo Guerrero, aparte de ser la capital del estado, funciona como una ciudad de los servicios, dado a que se concentran en ella la mayoría de los servicios que presta el estado. Esto ocasiona que el fenómeno de la migración de lo rural al urbano se incremente. Particularmente en los años 80-90, el incremento poblacional duplicó lo esperado por las estadísticas que se consideraban en su momento. ¿Qué tipo de servicios ofrece? Servicios administrativos, servicios comerciales, servicios de salud, servicios de educación, entre otros. Pero al tener este incremento poblacional, ocasionan fenómenos urbanos, territoriales y sociales como es la expansión territorial, pero esto debido a la topografía de la ciudad, que es una topografía muy agreste, en muchas ocasiones este crecimiento se da en zonas que no son aptas para el crecimiento. Pueden darse invasión de barrancas, asentamientos irregulares, y esto a su vez ocasiona otro tipo de fenómenos como es el tipo de movilidad, el tipo de conexiones, el valor del suelo y la dispersión del territorio. En este sentido, los desarrollos inmobiliarios surgen como una propuesta para contrarrestar el déficit de vivienda que se tiene en la ciudad debido al incremento poblacional, pero se debe de considerar ciertos procesos para llevar a cabo un buen desarrollo, que al final el producto adecuado sería la vivienda. ¿Qué se debe de considerar para estos desarrollos inmobiliarios?
habitacionales. Se debe de tener el conocimiento de las necesidades de la población, identificar el entorno donde se van a ubicar, tener un análisis normativo previo, conocer el tipo de desarrollo que se va a llevar a cabo, tener un estudio de mercado. Una vez seleccionado el sitio, se procede a realizar los trabajos de gabinete pertinente, diseños de modelos de vivienda, gestiones administrativas, permisos, presupuestos, etcétera. De ahí pasa a la interacción poblacional, donde una vez que se tiene el entendido cuáles son las necesidades, se deben de entender los requerimientos para la habitabilidad, considerando la participación poblacional. Se procede a la construcción y se implementa un nuevo sistema de registro para poder ofertar la vivienda a la población, que es la obtención del CUP y el RUP. Sí, y finalmente se realizan las transacciones monetarias pertinentes con los sistemas de créditos actuales, bancarios o de alguna dependencia gubernamental. Esto pasa a llevarnos a la pregunta, entonces, ¿la vivienda es un derecho o un producto mercantil? ¿Se considera como vivienda adecuada o como una mercancía? Se debe de considerar como derecho humano, dado que está plasmado desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en el país está consolidada en el artículo cuarto constitucional, donde establece que cada ciudadano mexicano tiene derecho a una vivienda adecuada. Y esto pasa a que el Estado pueda dar las garantías para que se proceda con su correcta construcción. En cambio, si se considera como producto mercantil, esto pasa a tener un proceso de políticas neoliberales que facilitan los procesos del capitalismo de consumo. La vivienda es tratada como un modelo de negocio orientada a la máxima rentabilidad y los beneficios no son para la población en general, sino para un sector privilegiado. Entendiendo esto, se debe de considerar todos los fenómenos sociales, económicos y urbanos que conllevan la implementación de un desarrollo urbano en las ciudades, en este caso de Chilpancingo, que generan dispersión urbana, obligan al cambio acelerado del uso de suelo, disminuyen las dimensiones de vivienda, se estandariza la vivienda y al final se mercantiliza con ella. Y esto pasa también a tener otro fenómeno que es el desplazamiento del gremio laboral local, el desplazamiento de los actores, de los desarrolladores de vivienda locales, quienes tienen nociones anteriores a todas las necesidades de la población. En este punto, como el Estado es un facilitador para la intervención de las empresas foráneas en el crecimiento territorial, se da una economía a escala que da facilidades de la construcción masiva a bajo costo y que es difícil de igualar por los desarrolladores locales. Se da generalmente en la periferia urbana, donde ocasionan este, el crecimiento desregulado de la ciudad. Se tiene baja supervisión y regulación y contribuyen al aumento de la recaudación, pero permite la flexibilidad en esta cuestión de la regularización. El empleo que ofrece, considerando que una de las premisas es dinamizar la economía de donde se están llevando a cabo, el empleo es cerrado y escaso. La imposiciones en la planificación urbana, la injerencia que tienen estos grandes desarrollos en las tomas de decisiones por parte de las instituciones administrativas es particularmente visible. Y se tiene una tramitología preferencial donde se orienta a la población a observar a los desarrollos inmobiliarios como la mejor opción para la habitabilidad. En este sentido, se debe de tomar una medida de estrategia territorial sobre la producción local y la producción en masa, donde la producción de la vivienda local considera el entorno, la selección del sitio, tiene un registro riguroso de las normas y estudios y se considera el tipo de desarrollo. En cambio, dentro de la producción en masa, lo que hace es modificar el entorno. Se genera una especulación del suelo que va de económico a aumentar su valor, se tiene una regulación escasa debido a las dimensiones y la vivienda se estandariza.
En una ocasiona que crezca la mancha urbana y en otra que crezca de manera desregularizada la ciudad. En una se da la plusvalía y en otra la especulación. En una la aplicación normativa es rigurosa y en la otra es flexible. Y en ambos casos, como en todo, la vivienda se tiene que adaptar. Con esto pasamos al planteamiento del problema del estudio en general, donde la expansión de los grandes desarrollos inmobiliarios habitacionales han generado transformaciones urbanas, sociales y económicas, impulsadas por intereses privados y apoyados por políticas neoliberales que modifican la interacción social y económica de la ciudad, promoviendo la expansión en la zona periférica, a la vez que reconfiguran la dinámica inmobiliaria local que se ve superada por la creación de vivienda en masa en beneficio de un grupo preferencial. Esto conlleva a adoptar por obligatoriedad la metodología impuesta en materia de oferta y vivienda a la ciudadanía local para continuar ejerciendo la profesión de desarrollador de vivienda o de lo contrario, su factible desinterés entre este rubro. 3 minutos. Entonces, sí, gracias. Se debe de considerar una competitividad justa o adaptabilidad por parte de los desarrolladores locales. Se debe de considerar la competitividad justa para generar una capacidad de competir en igualdad, una evolución secuencial armónica y mejores de productos para la sociedad. Esto puede favorecer al desarrollo inmobiliario, monopolizando el entorno financiero y se deben de tener unas consideraciones normativas. La adaptabilidad obligada de parte de los desarrolladores de vivienda y de la población es eminente debido a que se debe de considerar el crecimiento poblacional. Y para finalizar, el desarrollo de las ciudades debe de ser participativo, donde la sociedad que la habita exponga las necesidades requeridas para la vivienda y el territorio. Se debe de reforzar la categoría de la vivienda como derecho humano y no como producto mercantil. Gracias. Muy bien, muchas gracias por tu participación. Continuamos con el tema predicción de la resistencia a compresión uniaxial de rocas con redes neuronales, caso Morelia, Michoacán, por Marco Antonio Navarrete Ceras, Elia Mercedes Alonso Guzmán, Wilfrido Martínez Molina y Hugo Luis Chávez García de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Si está listo, puede iniciar con su presentación. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Se ve la presentación? Sí, sí podemos escucharlo, Perfecto. perdón. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, todos. Es para mí un gusto estar hoy aquí con ustedes. Muchas gracias a los organizadores del 17 Congreso Internacional de la Red de Vivienda y Hábitat Sustentable de México. Mi nombre es Marco Antonio Navarrete Ceras y hoy les voy a presentar el tema titulado Predicción de la resistencia a compresión axial de rocas con redes neuronales, caso Morelia, Michoacán. Bueno, pertenezco al cuerpo académico 147, integrado por la doctora Elia Mercedes Alonso Guzmán, el doctor Wilfrido Martínez Molina y el doctor Hugo Luis Chávez García. Entonces, el tema que hoy les vengo a presentar tiene que ver con las rocas que utilizamos en la región Morelia, y no solo en Morelia, sino las rocas son utilizadas en gran parte de las poblaciones y las ciudades donde se tiene este recurso. Las rocas son utilizadas de tres formas diferentes. Una, como parte de la estructura, o sea, un túnel, por ejemplo, como mampostería para crear muros de contención o cimentaciones o restauración de algún inmueble, o como agregado pétreo para la elaboración de mezclas asfálticas o concreto hidráulico. Y bueno, estimar la resistencia a compresión axial representa labrar un cubo o un cilindro que nos permita encontrar la resistencia, pero en esta investigación lo que queremos es buscar un modelo matemático basado en las redes neuronales que nos permita estimar dicha resistencia, lo cual nos ahorraría tiempo y dinero al momento de encontrar un modelo matemático que lo pueda hacer. Entonces, la zona de estudio, pues es en Morelia, Michoacán. Ustedes pueden observar 8 bancos de materiales de origen volcánico y 2 bancos de materiales
de origen de triturado, como lo es en la imagen adjunta, y esto se localiza pues muy cerca de Morelia, y en Morelia, por supuesto. Entonces, dentro de las pruebas que realizamos, pues son dos pruebas físicas, que es la gravedad específica y la densidad, de acuerdo a la normativa ASTM, y dos pruebas importantes que son la resistividad eléctrica y la velocidad de pulso ultrasónico, normadas por la NMX, cada una de la 11. Y la resistencia a compresión uniaxial, que es esta, el índice de carga puntual, también que nos permite clasificar las rocas y bueno, caracterizarlas. Dentro de la metodología empleada, pues son las redes neuronales artificiales. Estas pertenecen precisamente a la inteligencia artificial y sus disciplinas en las que están inmersas es en el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, que no es otra cosa más que Machine Learning y Deep Learning. Pero ¿qué es una red neuronal artificial? Pues es un modelo computacional inspirado en el cerebro humano, formado por neuronas interconectadas que procesan información mediante pesos y funciones de activación, con el objetivo de aprender relaciones entre variables y realizar predicciones o clasificaciones. ¿En qué consiste este modelo? Pues bueno, funciona con una entrada, con 5 variables en este caso, que es el índice de carga puntual, la resistividad eléctrica, la gravedad específica, la velocidad de pulso ultrasónico y la densidad. Y bueno, estas se les conocen como variables independientes. Hay una primera capa oculta. Cada neurona, que son estas de color verde y color naranja, combina las 5 entradas en pesos diferentes y aplica una función de activación RLU. ¿Qué es RLU? Pues es una función matemática. El resultado, pues es un vector de 24 valores, como pueden ver ustedes aquí. En la segunda capa oculta, cada una de las 12 neuronas que se tienen aquí toman o se relacionan con con las 24 neuronas previamente estudiadas. Entonces, realiza una combinación ponderada y otra función de activación. Finalmente, la salida tiene que ver con una neurona y que combina las 12 salidas anteriores en un solo valor que representa la predicción. Y a eso se le conoce como variable dependiente. Entonces, en esta ya sabemos cuál es la predicción a la resistencia a compresión uniaxial. Básicamente, esta es la arquitectura o la estructura de la red neuronal. Previo a mostrarle los resultados de esta red neuronal, nosotros debemos estudiar los datos desde una parte estadística. Y una parte importante, pues, es hacer plot, como lo ven ustedes aquí. Esta es la resistencia a compresión axial. Estos son los datos o las resistencias de cada uno de los bancos de materiales que se estudiaron. En este plot podemos observar que el mínimo valor, pues, es de 9.28 megapascales, el máximo es 156.34, la media es de 46.46, la mediana de 34.81, un cuartil 1 que es de 24.94 y un cuartil 3 que es de 53.95. Aunque en la imagen se ve, o en esta gráfica se ve que hay datos atípicos, pues precisamente nosotros los tomamos en cuenta en nuestro modelo, pues para saber la situación real y la predicción real en nuestro modelo. Entonces quisimos apegarnos lo más posible a la realidad de nuestros datos. Posteriormente podemos observar el índice de carga puntual. También observamos una dispersión de los datos, observamos la media que es de 2.67, la mediana que es 2.37, el cuartil 1 de 1.39, cuartil 3 de 3.74. El cuartil 2, recordemos que es también la mediana, que es 2.37. El valor mínimo aquí es 0.23 megapascales y el máximo es 7.32. Pasando a los resultados ya de la red neuronal, pues ustedes pueden aquí observar una comparación de la resistencia a la compresión uniaxial prevista y medida, mostrando la concordancia entre los resultados experimentales y la predicción del modelo. Nuestro modelo matemático nos dice que la resistencia a compresión uniaxial predicha es igual a 0.74 de la resistencia a compresión real,
más 10.21 de acuerdo a nuestro modelo matemático. Pero también existe aquí algo que se llama coeficiente de determinación que nos ayuda a validar el modelo matemático. Este coeficiente nos dio de 0.8396. ¿Qué significa esto? Pues recordemos que mide qué tanto el modelo explica la variabilidad de los datos. Entonces, pues ahí pueden observar. La siguiente gráfica nos muestra cómo el valor real y el predicho van muy pegados o siguen por lo menos una tendencia muy similar. Y pues esta gráfica de valores son los reales y los predichos, como pueden observar. Muy bien. Dentro de nuestras conclusiones, pues podemos decir que el modelo de la red neuronal artificial desarrollado para la estimación de la resistencia a compresión uniaxial de rocas mostró un desempeño satisfactorio, con un coeficiente de determinación de R cuadrada igual a 0.8391 y errores como el MAE, que nos ayudan a validar el modelo matemático. El MAE no es otra cosa más que el error absoluto medio, y eso nos dio de 11.78 megapascales. Y el RMSE, que no es otra cosa más que la raíz del error cuadrático medio, que nos da en este caso 14.62 megapascales, que indican una precisión aceptable dentro del contexto de la variabilidad inherente de los materiales geológicos. Recordemos que este material, pues es una roca extraída de la naturaleza con sus condiciones reales y no es un material que podemos elaborar. Lo extraemos de la naturaleza tal como está, pero además estos datos ya son comparados con la bibliografía. Entonces, los resultados confirman que las variables como densidad, resistividad, BPU, gravedad específica, índice de carga puntual permiten capturar adecuadamente el comportamiento no lineal de la resistencia a compresión uniaxial. En conjunto, las redes neuronales pues constituyen una herramienta eficaz para la predicción de propiedades mecánicas de las rocas, especialmente en etapas preliminares de análisis y caracterización. Y bueno, agradecemos los autores, el soporte de la Coordinación de la Investigación Científica de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, con los proyectos de ciencia de frontera, de investigadores consolidados, Instituto de Ciencia y Tecnología e Innovación del Gobierno del Estado de Michoacán, con los apoyos de las capacidades científicas y, por supuesto, el soporte técnico y humano del Laboratorio de Materiales, ingeniero Luis Silva Ruelas, del Departamento de Materiales de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Les dejo mi correo electrónico, mnavarrete@umich.mx. Cualquier comentario, cualquier aportación es bienvenida. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias por tu participación. Vamos a continuar con el tema de significar el hábitat, reter- reterritorialización y transformación socioespacial en vivienda impuesta en Chilpancingo Guerrero 2013-2025 por Itzel Arizmendi Adame, José Francisco Sotelo Leiva, de la Universidad Autónoma de Guerrero. Si están listos, pueden iniciar con su presentación. Hola, buenas tardes. ¿Me confirman si ya se ve, por favor, mi presentación? Ya la podemos ver. Ok, buenas tardes. El tema que vamos a presentar el día de hoy se titula Resignificar el hábitat, reterritorialización y transformación socioespacial en la vivienda impuesta en Chilpancingo Guerrero, con un periodo de estudio del año 2013 al año 2025. Su servidora, la alumna doctorante Itzel Arizmendi Adame, y mi director de tesis, el doctor José Francisco Sotelo Leiva, del doctorado en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Autónoma de Guerrero. A manera de introducción, tenemos que a nivel global los desastres socionaturales se han incrementado significativamente con el paso del tiempo. De acuerdo a las cifras que la ONU nos indica, menciona que en el año 2024 estos fenómenos se han intensificado 5 veces más que en el año de 1970. En México, en la última década, estos fenómenos han dañado a más de 1.5 millones de viviendas, las cuales han afectado a sus estados más vulnerables, en los que se encuentran Oaxaca, Chiapas, Veracruz y el estado de Guerrero, que es en donde se desarrolla esta investigación.
En el año 2013 surgió el fenómeno detonante de este problema que vamos a analizar, que fueron las tormentas Ingrid y Manuel, las cuales provocaron graves desastres en el estado de Guerrero, dejando a miles de damnificados sin vivienda en todo el estado y principalmente en la capital, Chilpancingo, perdón, lo que provocó un desplazamiento forzado de cientos de familias. Y ante esta situación, pues la reubicación se convirtió en una estrategia central que atendió a la población afectada. Sin embargo, estas soluciones simplemente se han basado en atender los modelos de vivienda impuesta y priorizan la rapidez y la economía y han dejado de lado las necesidades reales y socioculturales de los habitantes. En el planteamiento del problema, tenemos que las políticas de viviendas posteriores al desastre, como ya lo mencioné, suelen responder a las lógicas de eficiencia técnica y la reducción de costos y la rapidez en su implementación. Y esta producción de vivienda pues es diseñada a partir de la idea de que todos los habitantes tienen unas necesidades similares. En contextos de reubicación forzada, esta problemática se intensifica debido a que los habitantes no solo deben adaptarse a un nuevo espacio físico, sino que también deben iniciar a reconstruir sus formas de vida en unas condiciones que muchas veces son incompatibles con sus prácticas previas que ellos tenían. Esta pérdida del entorno, de su entorno original, implica que haya una ruptura en las formas de organización doméstica y en los usos de los espacios, pues en su hábitat. Esta tensión se manifiesta en la constante transformación de sus viviendas por parte de los habitantes y a su vez en la desconexión entre las políticas habitacionales y las realidades socioculturales de los habitantes. Aquí muestro el caso de estudio. Este es el fraccionamiento Nuevo Mirador. Este fraccionamiento surgió como parte de una estrategia institucional de reubicación de la población afectada por los fenómenos antes mencionados del año 2013 y es un conjunto habitacional que está conformado por viviendas impuestas de tipo departamentos multifamiliares que son diseñadas con bajos criterios de producción. Está ubicado en la periferia sur de la ciudad de Chilpancingo, en el Cerro Tepalcalco, a 1 kilómetro de la mancha urbana. Aquí muestro un mapa en donde podemos observar el centro es pues la zona centro de la ciudad. Más arriba, en la zona norte, de color rojo, está la zona en donde ellos previamente vivían. Y en la parte sur tenemos en la periferia de la ciudad, pues ahora el nuevo fraccionamiento a donde fueron reubicados. Y ponemos un poquito aquí la distancia que ahora ellos tienen que, que tomar para llegar a la zona centro en donde se encuentran pues todos los servicios, ¿no? Esta desterritorialización de las viviendas originada es la causa de la reubicación de estas viviendas impuestas y con ello se puede evidenciar que los impactos que se generan y las dificultades en su nueva reterritorialización. Las familias reubicadas pues enfrentan el desajuste entre el diseño de la vivienda y su hábitat también y emergen procesos de transformación y apropiación y la desconexión dinámica de sus dinámicas previas. Es así como surge la pregunta de investigación de cómo los procesos de territorialización, transforman el hábitat en contextos de vivienda impuesta posterior al desastre y como objetivo es el de analizar los procesos de reterritorialización y transformación socioespacial en la población reubicada en el periodo de estudio 2013-2025. Como marco teórico, pues mencionamos aquí que la vivienda impuesta rompe territorialidades previas y obliga a los procesos incompletos en la reconstrucción, lo que transforma profundamente el hábitat en la experiencia social, simbólica y afectiva. Y tomamos aquí el territorio como una construcción social, no solo como un soporte neutro. También tenemos la desterritorialización, la cual no es solamente un desplazamiento físico, sino que es una transformación total en la vida social de las personas reubicadas, ya que incluye la ruptura del vínculo de su territorio, la pérdida de sus redes sociales y sus prácticas previas cotidianas, y el desarraigo y debilitamiento del sentido de pertenencia. Y con ello se genera la reterritorialización,
que es el proceso de reconstrucción de este vínculo con su espacio, con una multiterritorialidad en donde hay una coexistencia de territorios que generan las nuevas prácticas, la nueva apropiación del entorno y la nueva construcción de nuevos significados, para así tener el hábitat, pero no tomándolo como solamente un espacio que ocupar, sino el habitar tomándolo como un espacio para construir un sentido, identidad y pertenencia, donde se obtenga una experiencia integral del espacio y se articula en dimensiones espaciales, sociales, culturales y afectivas. Y bueno, de esta manera tenemos que la metodología de esta investigación, pues es una metodología con un enfoque cualitativo, perdón, con un tipo de estudio interpretativo etnográfico de alcance analítico. Para esta investigación se utilizaron las técnicas de recolección, como fueron las entrevistas de profundidad a familias reubicadas, observación directa de usos del espacio, análisis arquitectónico de las viviendas y un registro fotográfico. La unidad de análisis fueron las viviendas del fraccionamiento Nuevo Mirador habitadas por la población reubicada en el año 2013. Y el caso de estudio, pues ya lo mencioné, es el fraccionamiento Nuevo Mirador. Los resultados que nos arrojaron con esta investigación, pues es que los impactos en la desterritorialización generan la pérdida de la vivienda original y provoca una ruptura en los vínculos sociales y el sentido de pertenencia, lo que genera desarraigo y sentimientos de pérdida de los habitantes reubicados, además de que debilita, perdón, las redes comunitarias y afecta sus condiciones económicas y las formas de subsistencia de los habitantes. En los procesos de reterritorialización y adaptación, pues las estrategias de adaptación incluyen una transformación en las viviendas y la reconstrucción de sus redes sociales, lo que genera nuevos sentidos de identidad de los habitantes. Pero, sin embargo, esto es un proceso lento que cada familia o cada persona reubicada se va adaptando de acuerdo a sus necesidades y progresivamente. Y en las limitaciones en el nuevo entorno, que es el fraccionamiento Nuevo Mirador, pues actualmente, a pesar de que ya han pasado varios años, aún sigue existiendo una desconexión entre su espacio diseñado institucionalmente, que es su vivienda, y el espacio vivido, que era su vivienda anterior, lo que en conjunto bueno, y en conjunto con esto, la ubicación periférica y las deficiencias, perdón, de servicios básicos afecta su calidad de vida. Además de que la falta del transporte y la segregación urbana también dificultan su movilidad y la integración con el desarrollo social de los habitantes. Y como discusión, perdón. Sí, bueno, hacia una comprensión integral del hábitat, concluimos que la vivienda no puede solamente entenderse como una solución física, porque existe una desconexión entre su espacio concebido, que es el institucional, y el espacio vivido, que es su vivienda previa, y las reubicaciones producen desigualdades socioespaciales. Y como conclusiones, tenemos que las reubicaciones transforman de manera integral el hábitat, pero la reterritorialización suele ser incompleta y desigual, condicionada estructuralmente, y con ello la vivienda impuesta puede reproducir condiciones de vulnerabilidad. Y para ello se requiere plantear las políticas de vivienda desde un enfoque sociocultural del hábitat, junto con el diseño participativo e integración urbana de las personas, que serán reubicadas. Y bueno, con eso concluyo esta presentación. Agradecemos su atención y dejamos nuestros contactos por si tienen algún comentario o algún dato que quieran compartirnos. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Vamos a cerrar la primera ronda de presentaciones y se abre la ronda de preguntas, comentarios o reflexiones por parte de los asistentes hacia los ponentes. Si alguien gusta hacer uso de la palabra, por favor, indicarlo levantando la manita. Y de igual manera, si alguno de los ponentes quiere hacer algún comentario final o reflexión final, puede hacerlo también en este momento. ¿Hay alguien que quiera participar?
Muy bien, si nadie quiere hacer uso de la palabra, vamos a continuar con la segunda ronda de presentaciones. Continuamos con el tema políticas públicas de reconstrucción y la vivienda adecuada, justicia habitacional en comunidades rurales de la Costa Chica de Guerrero, a cargo de José Alfredo Pérez Hernández de la Universidad Autónoma de Guerrero. Si está listo, puede iniciar con su presentación. Sí, muchas gracias. Me indican, por favor, si ya se alcanza a ver. Sí, ya la podemos ver. Ah, bien, muchas gracias. Bueno, mi nombre es José Alfredo Pérez Hernández, doctorando en la Universidad Autónoma de Guerrero. Les quiero agradecer ahorita la oportunidad de poder presentar todas estas, nuestros avances en este caso del doctorado, de tercer semestre. Y bueno, nosotros nos encontramos en Guerrero. El estado de por sí tiene altos índices de marginación y es tanto estructural como social en el tejido social, pero también tenemos la afectación de los eventos socialmente construidos, desde huracanes, desde sismos, desde manifestaciones, inundaciones, recientemente también con la parte de los huracanes con John, este, perdón. Y pues somos un estado altamente vulnerable en esta situación. Es cierto que el gobierno, tanto federal y estatal, han hecho o tienen las políticas públicas para aplicar, en este caso, políticas públicas de reconstrucción que se aplican para las zonas marginadas y también en las zonas rurales. Sin embargo, pues se empieza a analizar que hay una constante no hay una diferenciación entre una aplicación entre una zona rural y una zona urbana, y son enteramente, tanto en clima, en la parte social, la parte psicosocial, son completamente diferentes. Entonces, nosotros abarcamos desde el 2017, cuando son los sismos de septiembre, y nos preguntamos cuatro interrogantes. ¿Cuál es el impacto de las políticas de reconstrucción anteriores en la zona, en la Costa Chica? ¿Qué enfoque es el que tienen en realidad? Si es una sustitución de vivienda o una restauración de las viviendas ya afectadas. Si la parte de los estándares normativos hay una adecuación o debería de existir alguna adecuación hacia las áreas rurales o solo urbanas. Esta parte se ha dado esta discordancia ya, en estudios anteriores. En esta parte vamos a tratar de enfocarlo de una forma diferente. Nos preguntamos también si la legislación rural, si hay una necesidad de una legislación rural que sea para precisamente estas áreas. Entonces, pues tenemos el planteamiento del problema, los eventos socialmente construidos, un rezago habitacional, y que las políticas públicas de reconstrucción hasta el momento solamente se abarcan a un seguimiento puramente estadístico, sin llevar a cabo sin hacer estudios de cuál es el impacto real dentro de las comunidades. Por eso se plantea que se necesita una evaluación de políticas públicas de reconstrucción desde la justicia, desde un enfoque de justicia habitacional. Como un objetivo general es plantearlos y evaluarlos desde los criterios del Comité de Desarrollo Económico, Social y Cultural de la ONU, la justicia habitacional y una evaluación de pertinencia, como una exploración desde el territorio. Y bueno, esta se dará una aportación de criterios, se creará una teoría emergente y todo esto se alineará con la justicia habitacional y una adecuación cultural. Tenemos nosotros nuestras variantes de políticas públicas de reconstrucción, la gestión cultural comunitaria, la justicia habitacional y la vivienda adecuada. En esta presente etapa se adapta a un enfoque cualitativo que se sustenta en la teoría fundamentada de Hernández Sampieri. No es de él, pero él es un mayor promotor. Entonces, se ha recopilado los datos para el análisis, se analizan los datos para identificar los patrones,
Se construye la teoría emergente basada en los datos y se aplica la teoría para entender cómo es la reconstrucción rural y evaluar las políticas para alinearlas con esta justicia habitacional. ¿Cuál es el objeto de nuestro estudio? El objeto de estudio básicamente es el análisis integral de las políticas de reconstrucción y el territorio. ¿En dónde? En la parte de la Costa Chica de Guerrero, en dos comunidades, Apantla y Plan del Bajío. En esta son pertenecientes al municipio de Ayutla de los Libres, que tienen, según las últimas fechas, los últimos datos de INEGI, tienen hasta un 74% de rezago habitacional. ¿Cómo lo vamos a ver? Desde un enfoque de tipo de investigación evaluativo comprensivo, aplicando el modelo del escarabajo para dimensionar y estudiar las dimensiones del hábitat, que es el hábitat, habitar, la gestión, la parte del territorio y la memoria. ¿Cómo vamos a hacer? Pues se evaluarán las políticas públicas de reconstrucción, se comprenderá la dinámica de todas las partes interesadas o que convergen en los procesos de reconstrucción, como son los actores institucionales y las comunidades. Evaluar los resultados previstos y no previstos, y ahí lo más importante es integrar los saberes locales para ver la perspectiva que tienen las comunidades, que para esta investigación se pretende que se eleven no a beneficiarios pasivos, sino a ya titulares de derechos constitucionales, para que el diseño de las políticas públicas sea de manera horizontal, no sea tanta la parte de la jerárquica de las instituciones que tengan toda la voz autorizada para definir los proyectos. Y pues bueno, nosotros nos basamos en lo que dice Wayne Persson sobre la teoría de las políticas públicas. Nos proporciona un marco teórico para comprender lo que son las políticas públicas de reconstrucción y un modelo de evaluación de políticas. Se emplean los modelos de evaluación, pero solamente se han encontrado hasta el momento eh, evaluaciones que son más cuantitativas en cuanto a palomear si se han cumplido con una serie de checklists en los programas que se aplican, si lleva techo, si lleva pared, si se reconstruye esto, sí, pero no se lleva un enfoque o un estudio, un seguimiento después de la aplicación de estos programas de reconstrucción, si de verdad han tenido un impacto, ya sea positivo, negativo, o cuál es la percepción que tienen la gente que los habita. Y como en el último caso, que se dio apoyos en forma económica, no hay un seguimiento sobre el cual si se han aplicado o no se han aplicado. Nosotros estamos ahorita identificando que la parte de la teoría del enfoque institucional es el que está rigiendo ahorita la parte normativa, que son las instituciones las que delimitan y ejercen a criterio la parte de las decisiones en la parte a la aplicación de las políticas públicas. Y estamos nosotros implementando la parte de la gestión cultural comunitaria como un eje rector que se integre a la institucional para que sea un enfoque global desde las comunidades y la institución para una política de reconstrucción alineada a la justicia habitacional. De la misma edad, contrastando con los resultados que hemos obtenido del estudio, nos dice que sí existe un cambio primero un cambio de concepto de la vivienda digna a la vivienda adecuada, y se trata de hacer una armonización constitucional. Hay un cambio discursivo en toda esta parte de la aplicación de las políticas. Sin embargo, siguen habiendo o sigue ponderando las políticas asistencialistas, que es lo que nosotros tratamos de decir, que con la participación comunitaria nosotros tenemos que llevar a cabo unas políticas de reconstrucción más alineadas a las necesidades de las personas, de los titulares de derechos. Se identifica que lleva solamente una respuesta institucional reactiva, orientada a metas meramente estadísticas, una fragmentación operativa, que es donde se reproducen las lógicas institucionales de varias décadas. Apenas el Fobiste y el Infonavit estaban planteando hacer un cambio, y sería bueno estudiar. Supuestamente iban a hacer cambios para hacerlo regional, cada parte de la aplicación de políticas públicas. Ya lo veremos.
Y también se identifica una escasa participación comunitaria, donde se ignoran las necesidades locales. Una evaluación superficial, ya que no se evalúa el impacto real que tiene en en el territorio. Y una disociación estructural, donde no se satisfacen las necesidades de de la comunidad como tal. Se da no descubierto, sino que se enfatiza que el modelo tradicional de atención con el enfoque tecnocéntrico, la falta de pertinencia social y cultural territorial y la sectorización del apoyo es lo que prevalece dentro de la aplicación de las políticas. Y se marca también un concepto que se va a analizar, que es el de la reconstrucción incompleta, que es un ciclo de vicios que se hace desde la implementación de los recursos hasta la aplicación técnica de las mismas. Y bueno, se trata de hacer un aporte de conocimiento donde se pretende hacer una teoría emergente de una evaluación de políticas públicas desde un enfoque de justicia habitacional y los derechos humanos. Una reconstrucción rural con justicia habitacional. Es la etapa que se tiene ahorita hasta el momento. Y bueno, agradecemos ahorita a la Universidad Autónoma de Guerrero la oportunidad de estar estudiando el doctorado en el doctorado en Arquitectura y Urbanismo de ahí mismo, de la universidad. Y son los correos de contacto por si alguna persona tiene alguna duda o hay algún aporte o alguna información que pudieran compartir con nosotros. Sería de gran ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Continuamos con el tema titulado Proyecto Arquitectónico de Vivienda Modular Progresiva en la Colonia Nuevo Amanecer, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por Daisy Narumi Takeuchi Figueroa y Gabriel Castañeda Nolasco de la Universidad Autónoma de Chiapas. Si están listos, adelante. ¿Ya se alcanza a ver? Buenas tardes. Sí, ya podemos verla, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Daisy Narumi Takeuchi Figueroa por la Universidad Autónoma de Chiapas. Quien me ha guiado en este proceso, en esta investigación, es mi director de tesis, Gabriel Castañeda Nolasco. El día de hoy les hablaré sobre la vivienda modular progresiva en la colonia de Nuevo Amanecer, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Resulta que en México hay muchos estados donde el rezago habitacional es muy alto. Sin embargo, Chiapas por muchos años ha estado entre los primeros lugares de esto, con un 66.2% de viviendas con esta condición. Sin embargo, sé que hablar de rezago habitacional no es solo estadísticas, números, es más que eso porque representan familias, representan personas que se encuentran sin una vivienda digna y segura. Muchos de estos problemas vienen a raíz de la autoconstrucción. En Chiapas, más del 70% de las viviendas pues derivan de esta práctica tan común. No es ajeno el caso de la colonia Nuevo Amanecer en Tuxtla. De acuerdo ante este panorama, el Plan Nacional de Vivienda ha propuesto hacer una estrategia sobre la autoproducción asistida, que busca seguir esta misma dinámica, pero ahora con los profesionales o una asistencia técnica como arquitecto o ingeniero, y que además también se pueda aumentar la economía local para generar pues, una vivienda digna y segura. En cuestión de la metodología, he utilizado dos. Una para la cuestión de la investigación, que es la de Víctor Olguey, donde relaciona 4 campos, y otro para la parte de la arquitectura, que es el diseño participativo en la producción social del hábitat del doctor Gabriel Castañeda Nolasco. Después de elegir la zona de estudio, lo que hice fue recabar los datos climáticos, como el asolamiento, los puntos más críticos en el año, la temperatura más alta, la temperatura más baja, para poder usarlo posteriormente. En cuestión de la biología, que fue la evaluación biológica, lo que hice fue acercarme con las familias de la colonia de estudio
y poder recabar datos como su ocupación, como su edad, incluso cosas como perceptuales como color favorito, si las ventanas las necesitaban amplias o les generaba más seguridad que fueran más pequeñas, o algún espacio en específico si trabajaban desde casa, por ejemplo. Soluciones tecnológicas, tomando en cuenta los datos climáticos y el lugar donde se encuentra la colonia, que es en Tuxtla Gutiérrez, que es de fácil acceso, materiales de construcción, pues se proponen dos soluciones tecnológicas, lo que es el muro térmico y lo que sería la termolosa. En cuestión de expresión arquitectónica, que es donde menciono que utilizo la siguiente metodología, que es el diseño participativo. Después de acercarme primero con las familias, pues recabé también los datos de sus terrenos, la medida de sus terrenos, donde ellos me pudieron escribir la dinámica que tienen desde que inician hasta que se van a dormir dentro de sus viviendas. Incluso también me pudieron acomodar los espacios que ellos necesitan, más o menos en el orden en que ellos lo ocupan. Pero al hacer este ejercicio me di cuenta que no hay una relación de escala, no relacionaron una escala entre el terreno y lo que sería cada espacio. Entonces me di la tarea de hacer un segundo instrumento para que ellos también pudieran comprender esta escala y así poder seguir con lo que sería el diseño de su vivienda. Se basó en tablas a escala de su terreno, con módulos también a escala y mobiliario para que ellos pudieran acomodarlo como tipo rompecabezas para que vayan dimensionando. En esta también me pude dar cuenta que no incluyen áreas esenciales como estacionamiento, porque por ellos no lo necesitan, pero por reglamento sí se ocupa. Si bien fueron 10 familias las que participaron conmigo en esta investigación, en este proceso. Sin embargo, se tuvieron 5 plantas arquitectónicas diferentes. Sé que cada uno iba a ser diferente, sin embargo, por cuestiones de especiales, características especiales que tuvo cada terreno, pues se determinaron desarrollando pues estas 5 propuestas. En este caso, si pongo una, porque por el tiempo también, pero se puede generalizar que ellos como familias necesitan áreas especiales como para servicio, lo que sería comer, cocinar, necesidades fisiológicas, que es un baño completo, y un área para descansar. En este caso, la familia necesita un área para trabajar porque trabaja desde casa, entonces se contempla desde una primera etapa dejar este espacio. Los espacios que fueran posteriormente a modificarse, propongo dividirlos con madera que al retirarlo no afecte estructuralmente y se puede utilizar para hacer muebles, puertas o repisas y aprovechar así al máximo los recursos invertidos. En una segunda etapa, pues ya se propone en este caso el área de trabajo, que es como ellos se mantienen, y ya se retira lo que sería la madera que se había puesto, se hace una sala y se empiezan las siguientes etapas a hacer las áreas privadas, que serían las recámaras. En Bueno, se terminan de hacer las recámaras, incluso se pueden aumentar en etapa 3 o etapa 4. Cada una de las propuestas tiene diferentes etapas, pues de acuerdo a lo que la familia necesita, de acuerdo a las posibilidades económicas también, pero se contemplan terrazas también, una segunda recámara y baños completos. En conclusión, voy a decir que esto es solo una colonia, sin embargo, cada una de las familias que participaron conmigo pues tuvieron diferentes propuestas, diferentes ideas, diferentes necesidades en cada una de sus viviendas, no solo por las dimensiones, porque hubieron terrenos desde 4 metros hasta de 10 por 20, 4 metros de ancho por 20 de largo. Entonces, cada una de estas es diferente también por la cantidad de familias y por esto de que les mencionaba que las actividades que realizan desde el despertar hasta el momento de dormir. Entonces, generar una vivienda tipo como se hace en muchos fraccionamientos, no considero que sea la solución definitiva porque
pues como menciono, cada uno tiene una forma de habitar su vivienda distinta y que además el hecho de que sea modular y progresivo permite que sea de acuerdo a las oportunidades que les vaya llegando, porque llegan apoyos económicos también de parte de gobierno, pero sin embargo no se puede utilizar adecuadamente al no tener esta asesoría y los recursos que van juntando ellos poco a poco. Y por último, dejo mi contacto, mi correo y mi WhatsApp. Agradezco a mi director de tesis, el doctor Gabriel Castañeda Lasco, al Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables y al cuerpo académico COCOVI. Y claro que a ustedes por su tiempo y por el espacio. Gracias. Muy bien, muchas gracias por tu presentación. Continuamos con Leon Iván Martínez Gutiérrez. Se encontrará presente. Si no es así, para no retrasar las demás sesiones, continuamos con el siguiente participante, Víctor Manuel Hernández Avendaño, Heidi Gómez Barranco y María Elena Torres Pérez, con el tema modificación de las azoteas por procesos de turistificación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Me parece que sí está presente, sí está Sí, listo. buenas tardes, sí. Ya estoy presente. Sí, Ya estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, muy sí, buenas ya tardes a podemos verla. todos. Perdón, es que se está pasando muy rápido. Su servidor Víctor Manuel Hernández Avendaño presentando el tema modificación de las azoteas por procesos de turistificación. Soy doctorante del doctorado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UAGRO y con mi directora de tesis, doctora Heidi Gómez Barranco y la doctora María Elena Torres Pérez. Dentro de la información que tenemos para Oaxaca de Juárez, en el caso de la modificación de las azoteas por procesos de turistificación, el crecimiento del turismo cultural en las ciudades patrimoniales, como el estado de Oaxaca, ha generado profundas transformaciones urbanas, sociales y arquitectónicas. Nos damos cuenta que la turistificación, en este caso como fenómeno, ha hecho cambios en las dinámicas urbanas, uso de suelo, vivienda, comercio y el patrimonio arquitectónico. Dentro de estas transformaciones vemos en las azoteas que ha adquirido nuevos usos. Ya no solo es la techumbre que originalmente se conservaba como un elemento que cubría un espacio, sino que ahora se está nuevamente formulando como terraza, restaurantes, bares panorámicos y otros espacios recreativos. Entre estas modificaciones lo que está impactando es la autenticidad arquitectónica, el paisaje urbano histórico y la habitabilidad del centro histórico. Para ponerlos en contexto, ¿sí? El fenómeno de la turistificación dentro del centro histórico de Oaxaca de Juárez está transformando obviamente parte de la sociedad y el patrimonio. En cuanto a la sociedad, pues es a la población local, los barrios habitantes, los usuarios que ahora hay en estos nuevos espacios y el turismo que ahora se está integrando nuevamente. Como este fenómeno, nos vemos que la parte de la turistificación y la gentrificación, el impacto que tiene es del turismo en la conservación del patrimonio urbano. Dentro de esta, la idea de preservar la imagen de las visual de las edificaciones del centro histórico, que es un patrimonio cultural desde nombrado por la UNESCO en 1987, pues vemos unas transformaciones acentuadas, sobre todo a partir de 2019. Este proceso de transformación socioespacial y cambio de uso de los muebles y azoteas, sobre todo se ve en el cambio de la imagen, el aforo excesivo que se da en el incremento del valor comercial, alteraciones físicas y sobre todo socialmente en el conflicto con los habitantes que tenemos. En el caso de esta investigación, de esta parte de la información, vemos que se desarrolla bajo un enfoque cualitativo de carácter descriptivo, analítico y explicativo, sustentado que en el método de estudio de caso aplicado en el Centro Histórico de Oaxaca de Juárez, el análisis se orienta a comprender la relación
entre estos procesos de turistificación y gentrificación turística y las modificaciones arquitectónicas observadas en las azoteas de edificios patrimoniales. El planteamiento del problema que tenemos, la particularidad del problema radica en que la conceptualización del marco teórico relativo a la turistificación no se ha explorado de manera detallada, de acuerdo con su zona de estudio. Entonces, aún existen investigaciones sobre turismo, gentrificación, patrimonio y centros históricos. Aún son limitados los estudios que analizan específicamente la modificación de las azoteas, la relación entre la turistificación y la transformación arquitectónica y sus efectos en las ciudades históricas latinoamericanas, como es el caso de Oaxaca. Los principales hallazgos en este estado del arte, que es parte del estudio que estamos manifestando, las investigaciones recientes demuestran que la turistificación transforma íntegramente el espacio urbano, modifica la vivienda y el comercio, altera dinámicas sociales y genera procesos de mercantilización patrimonial. En Oaxaca, como la imagen nos muestra, que es el límite en rojo que tenemos con el centro histórico de Oaxaca de Juárez muy bien delimitado, se identifica el incremento del turismo cultural, la presión inmobiliaria, la gentrificación turística y la transformación arquitectónica de inmuebles arquitectónicos. ¿Qué se ha investigado recientemente? En estas investigaciones entre 2021 y 2026 muestran que la turistificación ha transformado numerosos centros históricos latinoamericanos mediante la revalorización inmobiliaria, en el caso de la mercantilización del patrimonio, especialización turística en la transformación del paisaje urbano, reconversión funcional de los edificios históricos y el desplazamiento de la población residente, que aquí es donde tenemos un cambio de lo que se denomina la población de los barrios, y perdiendo no solamente la parte esencial del patrimonio, sino también la cultura de las colonias, ¿no? Dentro de las ciudades históricas comparables a Oaxaca, desde una perspectiva arquitectónica patrimonial, Oaxaca comparte características de ciudades fundadas en los siglos XVI y XVII y principales similitudes que tienen como trazado urbano colonial, patrimonio arquitectónico histórico, centros históricos protegidos, turismo cultural predominante, transformaciones derivadas obviamente de la economía turística. Y aquí tenemos una tabla de comparativa finalmente lo que vemos aquí como otras ciudades, en sus casos comparables con Oaxaca, en el caso de Perú, Colombia, Ecuador, Cuba y Chile, con sus ciudades, ¿no?, determinadas como importantes en su patrimonio, y tienen una relación, por ejemplo, Cusco, similar reconversión de inmuebles patrimoniales para servicios turísticos y aprovechamiento económico del patrimonio histórico. Cartagena de Indias, su uso de las azoteas para terrazas, muy similar a Oaxaca. En Quito comparte la valorización turística del centro histórico declarado como patrimonio mundial. En La Habana, obviamente, el patrimonio se convierte simultáneamente en recurso cultural y económico. En Valparaíso, similar aprovechamiento económico de vistas urbanas y espacios elevados, incluyendo azoteas, por supuesto. San Miguel de Allende, en el caso México, muy similitud a Oaxaca. Comparte estos procesos de gentrificación turística, incremento en rentas, transformación del patrimonio urbano. En Guanajuato, la similar dependencia económica del turismo, adaptación de inmuebles históricos para estos nuevos usos. Y pues, obviamente Oaxaca de Juárez, como caso de estudio, presenta una combinación del patrimonio vivo, cultural y transformaciones arquitectónicas derivadas obviamente de la turistificación. Los hallazgos dentro del estado del arte. Los casos analizados muestran patrones comunes, que lo mencionábamos: mercantilización del patrimonio, transformación funcional, que en caso de los edificios incorpora nuevos usos relacionados a hospedaje, gastronomía, entretenimiento y este nuevo comercio turístico, ¿no? La reconfiguración urbana se da ahora como el movimiento de que el turismo se está modificando, no solo en el cambio de los inmuebles, sino también que se presenta en la vivienda, en el comercio, en el espacio público, y ahora pues un paisaje histórico modificado. Los vacíos, como estamos identificados en las mayores investigaciones recientes,
analizan el turismo, la gentrificación, el patrimonio y vivienda. Sin embargo, existen pocos estudios sobre lo que mencionábamos al principio: modificación de las azoteas, alteración del paisaje urbano, conservación visual y transformación arquitectónica derivada de la turistificación, que era lo que se veía como objeto de estudio. Eh, como resultados y discusión, tenemos que en este proceso estructural de turistificación urbana, los hallazgos históricos permiten afirmar que la modificación de las azoteas no constituye un fenómeno aislado, ¿no?, sino es parte de este proceso. La producción social del espacio, descrita por el autor Lefebvre y Harveys, manifiesta que a la apropiación económica de elementos arquitectónicos previamente destinados a sus habitacionales o funcionales tradicionales, ¿no? De manera paralela a la gentrificación turística descrita por el autor Wotan Kolangan, evidencia los símbolos históricos como transformados para satisfacer nuevas demandas asociadas al turismo. En Oaxaca, las azoteas representan actualmente espacios estratégicos dentro de la economía turística debido a su potencial tanto visual y comercial. Esta situación es importante, que genera las tensiones entre la conservación patrimonial, la rentabilidad económica y la habitabilidad urbana. Conclusiones: la turistificación en Oaxaca transforma el espacio urbano, modifica el patrimonio arquitectónico y altera las dinámicas sociales, culturales y del centro histórico. Actualmente, en las azoteas patrimoniales, estos espacios que se generan estratégicos de valorización turística representan esta importancia, pero también las áreas vulnerables frente a los procesos de mercantilización urbana. La investigación evidencia la necesidad de políticas integrales de conservación, regulación arquitectónica dentro de la normativa, protección del paisaje urbano histórico y el fortalecimiento de la habitabilidad. Pues su servidor, Víctor Manuel Hernández Avendaño, aquí está mi correo para lo que sea necesario, mi celular, por si alguno de ustedes en su momento quisiera intercambiar parte de la información que nosotros manejamos. Pues muy amables, gracias. Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias por su presentación. Me permito preguntar nuevamente si entre los asistentes se encuentra Lian Iván Martínez Gutiérrez, de la Universidad Autónoma de Chiapas. Con el tema desarrollo de un muro térmico modular con materiales naturales para mejorar el confort térmico en vivienda social en clima cálido subhúmedo. Es el último participante de la sesión de hoy. La sesión vespertina fue muy corta. Si no se encuentra presente, pasamos a la última ronda de preguntas, comentarios o reflexiones por parte de los asistentes hacia los ponentes. Si alguien quiere realizar una intervención, puede hacerlo en este momento. De igual manera, si los ponentes participantes quieren realizar alguna reflexión final, también puede intervenir. Muy bien, si nadie quiere intervenir, hacer uso de la palabra, me voy a permitir cerrar la última sesión del día de hoy. ¿Hay alguien que tenga alguna duda antes de cerrar la sesión? Antes de darla por concluida. No, pues yo agradecer nada más la posibilidad que tuvimos nosotros los participantes en estar en este congreso. Muy amable, gracias. Muchísimas Igualmente, muchas gracias por sus atenciones y muy amable. Gracias por la organización del evento y bueno, que tengan una excelente tarde. Gracias. muchísimas gracias por sus palabras. Por lo tanto, entonces, me permito con esta última intervención
concluir la sesión con las ponencias correspondientes a la mesa 3. Agradecemos a las y a los ponentes por compartir sus investigaciones y experiencias, así como a todas las personas asistentes y su participación. En el marco del 17º Congreso Internacional de la Red de Vivienda y Hábitat Sustentable de México, reiteramos nuestro agradecimiento a la Universidad Autónoma de Yucatán y a las instancias organizadoras por hacer posible este intercambio académico. Muchas gracias nuevamente a todas y a todos por su presencia. Les menciono a todos los ponentes que en una semana aproximadamente se les hará llegar su constancia de participación a través del correo del Congreso. Me preguntan que si seguirá reunión de red. No, esta sesión es la última del día de hoy, es la sesión vespertina. Estaba programada de las 4 de la tarde a las 6 de la tarde. Sin embargo, ya que algunos ponentes adelantaron su presentación de forma presencial el día de hoy, es que se recorrieron estas mismas y pues podemos terminar un poco más temprano. De igual manera, les menciono que las grabaciones de todas las sesiones las podrán visualizar días después en el canal de YouTube oficial de la UADY, y todas sus presentaciones, si no lo han hecho, nos las pueden hacer llegar a través del correo del Congreso. Y bueno, pues ya sería todo el día de hoy. Me parece que la clausura la transmitirán vía YouTube, por si alguien quiere visualizarla, puede hacerlo. Entonces, si nadie más tiene alguna duda, me permito cerrar la sesión de hoy. Nuevamente, muchas gracias a todos y muy buena tarde. Disculpe, ¿seguirá la reunión de red ahorita? ¿Sabe usted algo? ¿Como la reunión de red, de forma presencial o virtual? No, es que regularmente se hace en ambas formas, virtual y presencial, pero no sé si tenga alguna información. No, sobre eso no tengo ninguna información. Tengo entendido que las actividades ahorita siguen. Sería la clausura ya del Congreso y la asamblea en la galería de la biblioteca de la Facultad de Arquitectura de la UADY. Me imagino, tengo entendido que lo van a transmitir a través de YouTube, pero de manera virtual para que ustedes puedan conectarse así como en esta sesión. No tengo esa información. De igual manera, yo pregunto y si me informan algo, yo se los hago saber a través de correo electrónico. Muchísimas gracias, muy amable. No hay de qué.